Amados amigos, muy buenas tardes o buenos días, ¿cómo estamos? Tú estás recibiendo esta grabación porque eres parte del equipo que dijo que iban a hacer el entrenamiento de el básico de transformaciones. Entre los cambios que vamos a hacer este año es que el básico de transformaciones no va a ser tan extenso como este de 8 semanas que pusimos juntos. Sí va a incluir bosquejo de lo que es las transformaciones, pero nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el básico, nos vamos a enfocar más en las diferentes áreas de desarrollo personal que comprende el giroscopio. No va a ser tan extenso como lo hemos estado queriendo ver aquí, aunque siempre les dije desde el principio que iba a ser un vistazo o un vistazo a lo que es todo el proceso de transformaciones, incluyendo las 4 fases de transformaciones. Pero he observado que no ha habido retroalimentación de muchos de ustedes por una u otra razón. A algunos de ustedes no les gusta escribir reportes, a otros no les alcanzan los datos en el teléfono, a otros no tienen computadora, y es decir, hay varias desavenencias o varios obstáculos que no les ha permitido a ustedes hacer el seguimiento, pero también, ¿por qué no tomarlo como responsabilidad? Yo no he tenido el, la comunicación adecuada para asegurarme de que el mensaje está siendo transmitido y que están ustedes recibiendo en beneficio, aunque ya conversé con muchos de ustedes y algunos ya han respondido. Este mensaje en sí es entonces para Luis Pinillos, Elixter en Venezuela, María Eugenia Blanco en Colombia, Héctor Pava, así como también perdón, para Norberto, Enrique Javilla en Panamá, a Hilda Beatriz en, en California. Cada uno de ustedes, ya quedamos 7, 6 había 12 habían dicho que sí querían hacerlo y ahora bajamos a 6. Bien, debo hacer la aclaración que aun cuando estamos en tiempos difíciles y estamos en tiempos de incertidumbre, la vida continúa. La vida continúa y tenemos que prepararnos de una u otra manera. En el 2026, este año reciente, tuvimos una noticia a nivel mundial que ha impactado a muchos a todo el mundo actualmente y muchos estamos a la deriva de qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer. Recuerdo que hace algún tiempo le preguntaron a una persona muy conocida en el mundo de las finanzas, en el mundo de la economía, y le preguntaron, oye, ¿cómo ves tú la economía en 10 años? Y dice, la economía en 10 años continuará siendo economía. Las situaciones en el mundo continuarán siendo situaciones en el mundo. Es decir, el tiempo avanza, el tiempo continúa. Entonces le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Prepararte y aplicar los principios que aprendes y ser paciente contigo mismo. Prepararte, ser paciente, prepararte, perdón, aplicar lo que entiendes, lo que aprendes y ser paciente contigo mismo. Entonces, yo iba a dejar estas sesiones por un lado, pero no puedo hacerlo. Yo me comprometí con ustedes a 8 semanas, 9 semanas de capacitación y aunque estamos pasando en casa una situación muy delicada, también debo decir que mi esposa y yo sabemos de que el mundo continúa, el tiempo continúa, el tiempo avanza.
Y lo peor que puedo hacer, lo que podemos hacer mi esposa y yo es dejar todo lo que es el ministerio o nuestra visión de apoyar al pueblo hispano a un lado solo porque estamos pasando la situación que estamos pasando. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, quiero animarles a que pensemos de esta forma. La situación que se está dando a nivel mundial, las guerras, rumores de guerras, hambrunas, abuso de autoridad, etcétera. Ya Jesús nos los había advertido. Jesús en su palabra en el libro de Mateo nos advirtió que tiempos como estos, tiempos difíciles, tiempos candentes iban a estar sucediendo, pero también nos dijo, no tengan miedo porque yo me he sobrepuesto al mundo. Entonces, amado amigo, mira, eh, esto como es, va a ser una reunión, esto es una clase en privado. Permíteme decirte dónde estoy con mi esposa y yo, para que así tú puedas, es con el propósito de que recibas una palabra de aliento y comiences a cambiar el punto de vista de victimez a victorioso. Espero en Dios que logre darte el mensaje. Mira, mi esposa y yo estamos pasando por un tiempo muy difícil. Ella recibió el diagnóstico de cáncer en la cuarta etapa. Aunque ha estado aplicando un protocolo natural, porque no queremos, ella decidió no usar otro tipo de sanidad o de medicina, como la quimioterapia. Mi esposa dijo, no, no lo voy a hacer porque es demasiado el daño que le hace al cuerpo ese tipo de tratamiento. Entonces buscamos un tratamiento natural. Bien, nos cortaron el trabajo. Es decir, teníamos 3 casas que limpiábamos en el mes y nos quitaron 2 de ellas. Ya solo nos quedamos con una. Y no he estado poniendo aplicación para encontrar trabajo y pues hasta ahorita no ha habido respuesta. Usualmente la gente al final del mes de diciembre no quieren, algunos no quieren emplear gente o no quieren hacer nada como eso. Bien, lo que lo hace peor todavía es, en nuestro caso, es de que no tenemos fondos, no tenemos ahorros. Cuando nosotros hemos podido enviarles ofrendas a ustedes, es por la gracia de Dios. Algunos de ustedes les he dicho que nosotros damos ofrendas de nuestra propia necesidad, así como dice en el libro de Tesalonicenses o Colosenses, me parece, perdonen, donde Pablo dijo que el pueblo de Dios había dado de su propia necesidad, no de la abundancia. Entonces, no tenemos ahorro, mi esposa está pasando por este proceso de enfermedad. ah, necesitamos comprar suplementos o cosas para su tratamiento, que pues es gasto extra. Otra cosa que cometí el error hice unos pagos que según yo tenía un balance en el banco y resultó ser de que leí mal el balance y eso me hizo que el dinero para la renta del apartamento donde vivo el cheque no tenga fondos, por lo tanto rebotó. ¿Qué significa eso? Que estoy atrasado en la renta en donde vivo. Y aquí nada más 2 meses puedes estar atrasado y al tercer mes te tienes que salir o te sacan. Bien, esas son las situaciones que tu servidor está pasando. A medida que yo he tratado de comunicarme con ustedes, por otro lado, muchos de ustedes no responden los textos, no responden las llamadas y eso no habla bien de nosotros como pueblo de Dios. Por lo menos, muchanes, si van a estar ausentes, por lo menos envíen un texto de, no voy a estar disponible en el mes de diciembre por esto y aquello. O cuando pueda, me pongo al día con las lecciones. Yo las he grabado con ese propósito, para que ustedes sigan avanzando, sigan buscando. Amados amigos, vean, este entrenamiento que yo les estoy compartiendo a ustedes me ha salvado la vida.
Este entrenamiento de transformaciones a mi esposa y a mí nos ha cambiado la vida totalmente, nos ha cambiado otro punto de vista, otra perspectiva, que sabemos que aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos para salir adelante, tenemos esa confianza en que debemos pensar y planear más allá de las circunstancias. Y les voy a poner el ejemplo bíblico. Jesús de Nazaret. Jesús, aun cuando estaba en la cruz, él continuó predicando el evangelio del reino y dándole esperanza a la gente. El ejemplo con el ladrón o con las personas, con los delincuentes, no sabemos si era ladrón, pero eran delincuentes, los delincuentes que estaban a los lados. Jesús le dijo, hey, ¿sabes qué? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Y aún Jesús en la cruz tenía otro punto de vista, otra perspectiva que le ayudó a vivir más allá de las circunstancias. Y esa frase, por favor, grábensela. Yo vivo más allá de las circunstancias. Bien, ese es uno. El otro es que Jesús allí mismo en la cruz le dijo a uno de sus discípulos, Juan, he aquí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Es decir, no se queden estancados en las circunstancias, así lo estoy traduciendo yo. Esto que está pasando, dije, imagínate, Jesús estando en la cruz crucificado, continuando dando el mensaje de esperanza, de inspiración y motivación a aquellos que lo escuchen. Así que por favor, te animo a que continúes con las siguientes lecciones. Mi compromiso es cada sábado yo voy a estar a las 8 de la mañana Colombia dispuesto en Zoom. Y aun cuando yo no esté, si usted está, usted tome la iniciativa de compartir del tema de las transformaciones, de los cambios en las naciones. No soltemos la visión. Muchas veces yo pues he tenido que estar velando porque mi esposa no se siente bien, no se siente fuerte y no logro dormir y a la hora que nos toca reunirme con ustedes, algunas veces he quedado mal, pero no ha sido intencional. Y aún así yo les hago saber que estoy más que dispuesto para ustedes. Dios, y quiero reconocer el esfuerzo de Héctor Pava, de Luis Pinillos y también de mi esposa, que dice que me han dicho, hey, no te rindas, no dejes la visión a un lado, no dejes la visión de las transformaciones a un lado porque es la visión del reino de Dios. Y por eso me tomé un tiempo para darles esta introducción, a animarlos, tomen papel, tomen donde anotar. Y lo que voy a hacer es que yo voy a estar disponible para ustedes los sábados a las 8 de la mañana, Colombia. Quienes estén allí, gloria a Dios, vamos a continuar esta es la semana 6, la que voy a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy, así que por favor tome notas. Semana 6, vamos a trabajar con la lección 11 y la 12 y vamos a trabajar con el libro de La profecía de los siete montes, que es el que tiene usted en la pantalla. Tome notas. Mire, también les dimos a ustedes la tarea de comunicarse entre ustedes, ¿se recuerdan? Ah, solo una persona me mandó el reporte de que sí se comunicó con la otra persona. Y los puse en parejas para que ustedes, y les mandé su número telefónico también. Perdóneme, el número telefónico de cada uno de ustedes para que ustedes se pusieran en contacto. Bien, aquí estoy y aquí vamos. Capítulo 4 del libro de La profecía de los siete montes habla de siete naciones más grandes y más fuertes. Y en Deuteronomio 7 dice, cuando el Señor tu Dios te ha introducido en la tierra a la cual vas para tomar posesión de ella y ha echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones más poderosas que tú. Muy bien, eso es entonces Deuteronomio 7:1.
7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios había estado hablando extensamente con Moisés e Israel sobre esta tierra prometida que había planeado para ellos. Y aquí les revela un pequeño secreto. Y el pequeño secreto es que las naciones que los enviaba a derrotar eran más grandes y más poderosas que ellos. En esencia, estaba diciendo, tengo este lugar de increíble bendición para ustedes, una tierra grande, buena, una tierra que emana leche y miel, pero el enemigo que está ahí actualmente es imposible que ustedes lo venzan, porque son más grandes y más fuertes que ustedes. ¿Te puedes imaginar? Eso te desinflaría como un globo, ¿cierto? A Israel se le había prometido una vida abundante en todos los sentidos, pero la promesa llega a pesar de un obstáculo aparentemente insuperable. Ahora, para nosotros esta promesa se traduce en una vida abundante en cuerpo, alma y espíritu. Abundancia del Espíritu Santo. Es un fenómeno de Isaías capítulo 60, donde dice que gran oscuridad sobre las naciones, pero su gloria viene sobre nosotros. Hay abundancia de provisión, no para que podamos presumir de las propiedades que tenemos, la abundancia que tenemos, tanto como para financiar la enorme cosecha final que Dios tiene pendientes para nosotros. La abundancia está en el poder y en la presencia de Dios. Ahora, hablamos al principio de cómo las plagas o pues la situación está tan delicada al nivel mundial, pero tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios, viviéndola. Sí, amado amigo, ve, mira que hay un límite, que hay un límite, dice, al poder que Dios nos otorga si nuestro objetivo es simplemente hacer que el desierto sea más habitable. En otras palabras, no se trata solo de incrementar en nuestros bienes. Todo gozo llega al aceptar la tarea imposible de conquistar naciones. Lo voy a repetir. El gozo llega al aceptar la imposible tarea de conquistar naciones. Este es el evangelio del reino. Este es el evangelio del reino. Dios viene Dios no solo quiere almas, sino que viene a imponer su gobierno sobre toda la creación. ¿Y quién crees tú que va a representarlo como gobierno? Tú, tú y yo, los creyentes, los hijos de Dios. El evangelio del reino versus el evangelio de la salvación. Cuando se cruzó el río Jordán, se puede ver como otro tipo de cruce, del punto de comprender el evangelio de salvación a comprender el evangelio del reino. Lo voy a repetir. El haber cruzado el río Jordán lo podemos ver como otro tipo de cruce, de comprender el evangelio de salvación a comprender el evangelio del reino. Son dos cosas que una lleva a la otra. El mensaje de salvación en nuestra vida diaria es nuestro cruzar del Mar Rojo para salir de Egipto, ¿ok? Y el Mar Rojo habla proféticamente de la sangre de Jesús que nos abre el camino para ser salvos de nuestras carne y del diablo. Entonces, mediante la sangre de Jesús, la esclavitud de Egipto se rompe y al estar en Cristo, somos libres de nuestros opresores. Mira, quizá tú ya hayas escuchado esto de la salvación, pero aún así debemos recordarnos de que es más allá de solo haber dicho, Señor Jesús, ven a mi vida y ahí terminó la cosa. No, es un proceso de salvación. Es un proceso de salvación. Yo conozco muchas personas, incluyéndome yo, ¿por qué no? Que aun cuando somos nacidos de nuevos, aun cuando oramos, aun cuando buscamos de Dios, a veces nos vienen las dudas de cómo voy a salir de esta.
¿Y qué si no tengo para comer? ¿Y qué si no tengo para pagar la renta? ¿Y qué si no tengo para esto? Y comienza, ¿y qué de mi hijo que está en problemas? ¿Y qué de esto? ¿Por qué? Porque aún no se ha, esas dudas se mantienen en nosotros y muchas veces nos sentimos decepcionados y hasta nos desinflamos de querer continuar, ¿cierto? Pero debemos, por eso se está revisitando este tema a través de transformaciones, porque la esclavitud, tenemos que romper esa mentalidad de esclavitud, esa mentalidad de esclavo. Es la verdad de la obra redentora de Cristo que cumplió en la cruz. Ese es el mensaje de conocer a Jesucristo como tu Salvador, como tu Redentor, ¿sí? Tenemos la tendencia de solo querer ganar almas y ganar almas, pero no edificar esas almas. No ayudar, no nos tomamos el tiempo muchas veces para hacer discípulos de Jesús, de ellos. Es por eso que yo presento esta capacitación de transformaciones, la presento en dos opciones, por correo electrónico y presencial, porque toda persona tiene la elección de elegir, ¿sabes qué? Ahora no quiero hablar con la gente, entonces pues, solo voy a ver la grabación. Ok, pero mírala, escúchala, toma notas, haz preguntas, vívela. El evangelio del reino incluye el reino de la salvación, pero va mucho más allá. Cruzar el Jordán representa una segunda aplicación de la cruz. Es una revelación más de lo que la muerte de Jesús logró. Jesús no es solo Salvador, sino también es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo pagó el precio por cada alma que ha vivido, sino que también pagó el precio para que toda la creación fuera redimida. Wow. Jesús no considera que su creación sea desechable, sino que la creación misma clama por la redención de los hijos de Dios. Romanos 8:22. Mira, amado amigo, cuando Dios creó la tierra y los mares, la escritura dice, y vio Dios que todo era bueno, que era bueno. Necesitamos, perdón, necesitamos entonces establecer una teología adecuada de la tierra, del planeta Tierra, de cuidarlo, porque si no porque si no establecemos una teología adecuada de lo que es el planeta Tierra, nunca podremos ajustar nuestra forma de pensar para comprender el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino entonces es de que el reino de Dios avanza, el reino de Dios gobierna, el reino de Dios invade. Génesis 1:28, Dios instruyó a la humanidad a sojuzgar la tierra y tener dominio sobre todo ser viviente. ¿Sí? Fue un juicio, en Génesis capítulo 6 fue un juicio lo que cayó con la inundación, no una aniquilación del mundo, porque si hubiera sido una aniquilación, incluso Noé hubiera perecido y sus familias hubiera perecido allí en el barco. Génesis 14:19, Melquisedec dice que Dios es poseedor del cielo y de la tierra. Y la palabra poseedor es Gana, G-A-N-H, que significa el que creó, compró, adquirió o redimió. ¿Y sabes qué es redimir? Redimir es que cuando alguien roba a una persona, pide una cantidad para que lo regresen, para que lo paguen, para que traerlo de regreso, pero si ese no se paga ese dinero, entonces los, los raptores van a matar a esa persona. Bueno, cuando se habla de redención, es que se paga la deuda y ya entonces se debe dejar libre a la persona por la que se pagó el dinero. Eso es redención. Jesús te ha redimido, nos ha redimido.
para que entonces nosotros reflejemos la gloria de Dios aquí en la tierra y al universo. Dios te redimió para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra y al universo. Wow. Una de Samuel 2:8 dice que incluso las columnas de la tierra son del Señor. Quiero que veas esto, porque estamos hablando de la renovación de nuestra mente, de cambiar la mentalidad de lo que es la tierra, ¿sí? Dice acá en Salmos 37 que los malhechores serán exterminados de la tierra, pero quienes esperan en el Señor heredarán la tierra. Y aquí esto es lo que nosotros estamos trabajando. Dios está en el negocio de la restauración. Él está comprometido con la tierra. La tierra estará llena de su gloria, es lo que está escrito. Los humanos somos la niña de sus ojos y Dios ama y aprecia todo lo que creó. Ahora, mira, la buena noticia es que hay una dimensión de restauración para todo lo que Dios ha creado. Y Dios no es ese tipo de Dios que dices, ¿sabes qué? Pues la tierra, pues yo la hice y quien me obedece va a gozar de todo esto. Quienes no me obedecen se van por un tubo. No, Él aún en su plan de redención tiene su redención disponible para todo quien Él crea, porque el planeta Tierra es importante para Él. Tal vez podrías tú tener una reacción política ante este tema. Oh, no, es que aquel hace esto y yo no creo en esto. ¿Sabes qué? No se trata de ellos, se trata de mí, se trata de ti. Y para tú que eres líder de algún grupo o eres incluso líder de tu casa, te animo a que medites en estas cosas y pienses, ¿estoy ayudando en algo en el medio ambiente? ¿Estoy cuidando de poner la basura en su lugar, de sembrar un árbol donde puedo? La tierra no es desechable. Aquí, el problema está aquí, mira, en la pantalla te lo puse. La política del rapto, o sea, la ideología del rapto, ha condicionado a la iglesia a no preocuparse por el resto de la creación. No, no todos, pues, pero la mayoría de gentes, líderes en la iglesia, se les habla de este tipo de temas. Oh, no, no, pues usted sabe que ya las cosas se están poniendo difíciles. Hay gente hasta sin esperanza, que son líderes cristianos, que ya le cedieron la tierra al diablo. Pero la revolución de Elías va a cambiar esto. ¿Quién es la revolución de Elías? Tú y yo. Y ya hablamos esto en el primer capítulo. La creación, mira Romanos 8:21. La creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en Mateo 28, Dios nos dio la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿sí? Tenemos que tener una teología adecuada de la tierra y así podemos comenzar a comprender mejor nuestra comisión. Voy a repetirlo. Con una teología adecuada de lo que es la tierra, podemos comenzar a comprender mejor nuestra comisión. Y entonces podemos desarrollar una teología adecuada por las naciones. Y entonces podemos comprender el Evangelio del Reino. Veamos acá, estoy pasando rápidamente porque recuerden, este nada más es un bosquejo, un vistazo, a, un vistazo a lo que es las transformaciones, ¿ok? Todas las naciones serán reunidas ante Jesús y Él separará una de otras, como un pastor separa las ovejas y las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, Mateo 25. Y muchos dicen, oye, pero entonces, bueno, Dios lo va a hacer todo, sí, pero hay un trabajo que tenemos que hacer.
Naciones enteras se están dividiendo ahora entre bendición y maldición. Porque yo te pregunto, cómo es que alguien que dirige un grupo de 10 personas, nada más un ejemplo, esté pensando cómo destruir a otros con esos 10 a través de drogas, armas? Entonces se divide las naciones enteras. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Sí, bueno, pues las drogas, ya que Estados Unidos las consume, pues se las vamos a hacer. Oye, pero ¿y el daño que hacen? No, pero es que nosotros queremos dinero. Quizá te preguntes, ¿quiere decir que yo podría ser juzgado según lo que mi nación haga y no por lo que yo haga? La respuesta es sí. Ah, oye, pero yo no tengo nada que ver con el gobierno. Claro que sí. Eres parte de la nación donde vives. Es como que yo dijera, ¿sabes qué? Ah, pues es el presidente quien hace lo que le da la gana. No, no, no. Mi trabajo es seguir velando, orando, predicando el evangelio del reino. Acá en la pantalla dice, tú vas a participar de una bendición o una maldición venidera que se relaciona con el rumbo que tome tu nación. Vean, muchachos, aquí podemos ampliar mucho, pero no lo quiero hacer porque ustedes conocen parte de la historia, las noticias que están pasando, pero no te dejes llevar solo por una noticia. Busca de Dios, bien, ora. ¿Qué dice Dios respecto a las naciones? Dios nos ha dado autoridad sobre las naciones, así que hay un gran precio que pagar si no ejercemos esa autoridad. La revolución de Elías nos va a despertar a la mentalidad de ese reino. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero es el evangelio del reino. ¿Ok? Y ahí entra los 7 montes y permíteme que voy a saltar aquí un poco. Es el monte de Jehová quien está más alto que todos y es el monte de Jehová el que va a gobernar. Permíteme que vamos a tomar aquí una pausa. Muy bien, ahora continuamos con el capítulo 5. El capítulo 5, te animo a que que pidas las lecciones, porque nosotros tenemos cada capítulo separado en PDF para que no sea muy extenso y tú lo puedes leer también. Sí, te recomiendo que lo leas porque yo solo estoy dando un vistazo aquí. Cuando ya tengamos en transformaciones, el extensivo de transformaciones, que lo pospuse para marzo por ahí, entonces ya se ven con más detalle cada capítulo de esto. Solo te doy una introducción de cada capítulo. Capítulo 5 es los hititas y el monte de comunicación. Esto es otro de los enemigos, otra tribu de los enemigos, de Israel o de los judíos. La montaña de los medios de comunicación está actualmente ocupada casi en su totalidad por las fuerzas del mal. Como nunca hemos reconocido el valor de tomar los medios de comunicación para el reino, estos se han convertido en herramientas importantes del enemigo que debemos arrebatárselo de las manos, porque prácticamente ha vivido sin oposición en esta montaña y se ha aprovechado al máximo de su influencia. ¿Qué son los medios de comunicación? Bueno, aquí lo vamos a ver. Para nuestro propósito, los medios se refieren a los medios de comunicación que informan y crean las noticias. Informan y crean las noticias. Ahí reside el poder de los medios. Ellos pueden crear las noticias. En el año 2020 se creó una crisis. Ellos pueden convertir una noticia sin importancia en algo importante y convertirla
y convertir lo que deberían ser grandes noticias en noticias sin importancia. Esa es la situación que estamos confrontando, que a través de los medios de comunicación, entonces, te pueden hacer trizas, mi hermano. Te pueden hacer trizas. Ponen tu nombre, tu foto, hasta pueden componer la foto cuando tú estés haciendo algo indebido o lo que ellos creen que pues que va a causar este alarma y te hacen pedazos. Vamos, según, es decir, pueden poner barbaridades y te pueden componer tu foto o tu vídeo de forma en que parezca que tú estás haciendo algo que nunca hiciste o en un lugar donde nunca estuviste. Así de horrible está la situación. Los medios de comunicación, por lo tanto, incluyen estaciones y cadenas de televisión, sitios web, periódicos, estaciones de radio y revistas. ¿Quién gobierna los medios de comunicación? En Deuteronomio 7 que estamos leyendo, fueron los hititas, la primera nación mencionada. Este enemigo se relaciona específicamente con los problemas de la montaña de los medios de comunicación. La palabra hitita viene de het, que significa miedo o terror. Y estos espíritus aterradores están en pleno auge, difundiéndose por los medios de comunicación. ¿Sabes qué? Se podría decir que están produciendo más daño que los propios terroristas, quienes tienen poca influencia sin la cooperación de los medios. Ese ha sido el desafío. Este es uno de los primeros enemigos, entonces, que Dios dijo que teníamos que reposeer, teníamos que conquistar. Uno de mis hijos allá en Houston, Texas, él tiene una radio digital y gracias a Dios, él da mensajes de ánimo, mensajes de valor, de valores, y ese es el tipo de influencia que debíamos buscar tener. Ya no podemos mantenernos con miedo de qué va a decir la gente si yo pongo noticias de Jesucristo en la televisión. ¿Sabes qué? Ahora ya puedes crear un canal en YouTube sin costo alguno. Bien, mira, un miedo desproporcionado crea un campo falso de batalla. El miedo a Satanás, al terrorismo, a las enfermedades, a las plagas o a la guerra, coloca los corazones de hombres y mujeres en el campo de batalla equivocado y los condiciona a responder con temores impíos. Es decir, un tipo de temor que no te deja en paz, pues. El temor de Jehová, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero ese temor es respeto, es admiración. El miedo a Satanás es el terror, es la inquietud, que nunca estás en paz. He conocido ministros que viven bajo miedo de que la policía los va a agarrar. Yep, porque, pues por sus razones, porque han hecho algo que no han logrado avanzar y siguen estancados en ello. Ese es miedo, terror. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el respeto, es la admiración. Cuando tú no haces algo, cuando tú cuando tú te detienes de hacer algo malo porque sabes de las consecuencias y sabes de que a Dios no le agrada y sabes de que te puede destruir también. Ese es el temor a Jehová. Bueno, vamos a avanzar porque tengo aquí varios capítulos que quiero cubrir, pero aquí, ta, 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 tan, dice acá, continúa diciendo, perdón, ¿quién es el rey de los hititas? Apolión es el espíritu que gobierna a los hititas.
quienes actualmente ocupan la cima de la montaña los medios de comunicación y debe ser desalojado de su influencia. Apolión significa destructor o destrucción. ¿Ok? Apolión. Mira en Apocalipsis 9, describe a quienes están bajo el mando de Apolión como personas de colas como escorpiones y con aguijones en sus colas. Esta descripción encaja en el trabajo de muchos medios de comunicación, torcidos, cuentos bifurcados, tergiversando los acontecimientos y poniéndoles más sabor, más temor para desintetizarnos. También otra palabra que ha salido recientemente o que han usado muchas veces es la palabra liberal. Significa cosas diferentes para distintas personas en diferentes naciones. Liberal se refiere al liberalismo estadounidense que busca liberarse de la ética y los valores divinos. Ese es lo que te estamos confrontando en esta montaña. La buena noticia es que ya hay más líderes que están entendiendo el importante rol o papel de los evangelistas y usan estos medios de comunicación para dar mensajes de lo que es la montaña de los medios de comunicación. Y después de esto, aquí, de esta lectura, vamos a pasar a otro capítulo que solo vamos a ver a un vistazo hacia la carrera, ¿ok? Por el factor tiempo. Pero este libro de la profecía de los siete montes está completo, tiene hasta 12 capítulos, los cuales están disponibles para ustedes. Lo único que tienen que hacer es pedirlos. Si no lo piden, no se los doy. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque pues no ha registrado, no han entendido la importancia de adentrar en ese tema todavía. Más adelante, confío en Dios en que a medida que avanzamos, comienza a haber más inquietud en sus deseos de aprender otros campos, otros medios de otras esferas y entonces ya podemos mandarles o hablar de este tema más en detalle. Aquí es donde deberíamos comunicar este mensaje. Filipenses 4:8. Este pasaje debería ser la filosofía que guíe a cualquiera que se sienta impulsado a asumir la montaña de los medios de comunicación. Este es Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso significa entonces eh, la montaña de los medios de comunicación. No significa que esté mal informar sobre un desastre o sobre un giro negativo de cosas, de los acontecimientos. Pero sí significa que en lugar de repetir un desastre sin cesar, se puede destacar la respuesta positiva a las noticias negativas. Hay un evento mundial, por ejemplo, lo puedes ver del punto negativo o del punto positivo. ¿Qué hay de positivo en una guerra? ¿Sabes qué? Es a través de las guerras muchas veces que la gente que todavía tiene una conciencia alerta comienza a pensar, ¿y cómo está mi vida con Dios? ¿Y qué si estoy atrapado en una guerra de esas? Eso es lo positivo. Sí, así lo quiero ver, pues. Hay niveles de montañas. La cima del monte es donde se establecerá la casa del Señor, es decir, lo más alto. Debemos conquistar todo el monte, pero tenemos que tener gracia de Dios para alcanzar la cima. Permíteme y vamos a seguir al siguiente capítulo en unos 5 o 10 minutos. Muy bien.
Entonces, permíteme, por favor, darte un pequeño resumen de las diferentes montañas, porque quiero terminar con la montaña de los Pericitas. Ese es el capítulo 9 del libro la profecía de los siete montes. Pero en una de las montañas que estoy leyendo a mi lado derecho en inglés, por eso ves mi vista que se va hacia el lado opuesto, pero está la montaña del gobierno y mucha gente considera que la política es del diablo. Y por eso es que muchos cristianos la han abandonado al diablo. Y los jerseitas, cuyo nombre significa permanecer en un, en un, en una tierra, es como clay, es como barro, sí, gracias. Es como ellos representan los deseos de la tierra que corroen las ambiciones de la gente. Lo voy a decir de nuevo. Los jerseitas, la otra tribu, que Dios les dijo a los israelitas que tenían que vencer, representan que ellos vivían en un área donde había mucho barro. Y eso representa entonces las ambiciones que mantienen atascado al hombre. Y recuérdense que Lucifer, el príncipe de esta montaña, tiene que ser desplazado a través de aquellas personas como tú y como yo que vamos a ascender en el espíritu opuesto al orgullo. Y tenemos que llegar allí, tenemos que sobreponernos a ese orgullo a través de un espíritu de humildad y servicio. Hay que tener mucho cuidado entonces en cómo conocemos la política. Podemos comenzar con la definición, pero ese es otro tema. En el capítulo 7 se habla de los armoritas y ellos están en la montaña de la educación. La educación es otro monte de influencia que comenzó en los Estados Unidos. La educación comenzó a nivel universitario a través de la educación cristiana. Pero ahora esas mismas universidades están siendo usadas para dar filosofía o ideales de lo que es el socialismo, el comunismo, el liberalismo, el todo se puede, desde esos mismos edificios, imagínense. ¿Por qué? Porque cometimos el error de no preocuparnos por la educación. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos o qué están nuestros hijos aprendiendo en las escuelas o aún en las mismas iglesias? ¿Qué le están enseñando a nuestros hijos? Bueno, pues ese capítulo habla de ello. Tenemos que, mm, mm, dice acá, en ese capítulo se aprende que hay dos esferas o dos partes en tu cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, que se tienen que aprender a usar los dos lados para que haya como una educación integral, una educación más completa. Lamentablemente ha habido demasiado prejuicio que se les ha tirado a nuestros hijos y aún a nosotros cuando estuvimos en la escuela, van en contra de los principios de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos o aprender nosotros qué es la creatividad, usar nuestra imaginación, revelación intuitiva. ¿Qué es eso? ¿Qué son las ondas mega, las ondas alfa? Tenemos que aprender a desaprender. El capítulo 8 habla de los cananeos, y el monte de la economía. Y en ese capítulo se demuestra de que la economía está también dirigida en los extremos por un espíritu que Babilonia y Mamón, que es extrema riqueza
es a través del orgullo y el egocentrismo y pobreza extrema. También está el orgullo dentro de la pobreza extrema, pero la clave aquí es aprender dónde estás respecto a lo que es la economía. ¿Eres indiferente hacia la economía o estás totalmente entregado solo a producir dinero o ya puedes balancear tu vida? Bueno, el siguiente capítulo habla de los perecitas. Es la montaña de la religión y este es el que tengo aproximadamente 5 a 10 minutos máximo para darles un vistazo a lo que es este monte o esta montaña. La montaña de la religión es la montaña con la que los cristianos estamos más familiarizados. Quizás sea el único campo de batalla que algunos hemos reconocido. Accidentalmente hemos avanzado en esta montaña, pero nos espera una batalla importante. Y digo accidentalmente porque hemos avanzado principalmente mediante decisiones cruciales por Cristo. Dice, hemos llenado esa montaña de religión, pero hemos desinformado a la mayoría de los que están en ella sobre cuál es la misión. ¿Qué significa eso? Que hay muchos cristianos, amados amigos, que no saben cuál es la misión en sí a la que Dios les ha llamado. O hay que ganar almas, hay que ganar almas. En este capítulo se estudia qué es la religión, ¿ok? Porque tenemos que saber qué es definir para comprender. La definición de religión es el servicio y la adoración a Dios o lo sobrenatural. Fíjate, la religión es el servicio y la adoración a Dios o a lo sobrenatural. Hemos aprendido mucho sobre la religión en un contexto negativo, como algo que es ritual e irreal, pero de acuerdo a las escrituras, existe una religión pura e inmaculada que es buena. ¿Sabes qué? Sé que te estoy dando bastante información. Espero que estés anotando, pongas pausa en tu vídeo y te pongas a meditar en todo esto. Porque en la siguiente semana, el sábado 8, 9 creo que es, ese siguiente sábado en enero, vamos a seguir con la lección. Los últimos capítulos 11 y 12, pero también vamos a ver un tema que se llama entregando cuentas, entregando cuentas. Y ahí es donde damos la introducción a lo que es los proyectos de vida. Pero regresando aquí donde quiero terminar es esto. Hablando de la montaña de la religión, repito, el tema es extenso, pero solo estoy resumiendo porque esto es un vistazo a las transformaciones. Es el básico de las transformaciones. ¿Qué es la religión? La religión es el servicio y la adoración a Dios o lo sobrenatural. Hay una cosa es religión y otra es religiosidad. La religiosidad, por definición, es aquellos rituales que haces que ya no tienen ningún sentido para ti o solo los repites porque alguien te dijo que los hicieras. Eso es religiosidad. Religiosidad también significa o se refleja que yo aquí ante ustedes, amén, gloria a Dios, aleluya, bien santulón, pero nada más apago la cámara y mi casa es un desastre o no me llevo bien con mi esposa. Eso es religiosidad. Bien, dentro del tema aquí, en la pantalla dice las cuatro, perdón, te voy a repetir lo que dije antes de leer esto. Existe una religión pura e inmaculada que es buena. Esa es la que debemos buscar. Está en el libro de Timoteo, me parece. Revisa tu Biblia. Las cuatro grandes religiones del mundo son el cristianismo, con más de 2.100 millones, no sé si cuánto es eso, pero imagina un montón de gente. Esa es una, 2.100. El Islam, no es Islam, sino es
o traducido significa el musulmán. Sí, musulmán. No, no sé cómo se traduce Islam todavía, pero es de los musulmanes, pues. 1.200 millones, 1.200 millones. El hinduismo, 900 millones. Y el budismo, 376 millones. Otras religiones importantes son la religión tradicional folclórica de China, que tiene 394 millones o 2.100 millones. Ok, ok. Ahí sí, ya veo. El cristianismo 2.100 millones. El musulmán, 1.200 millones. El hinduismo, 900 millones. Ok. Y la religión folclórica china, 394 millones, que mezclan diversas corrientes del taoísmo, el confucianismo y el confucianismo y el budismo. Las religiones populares africanas que a menudo mezclan lo oculto con el cristianismo o catolicismo son practicadas por más de 100 millones de personas. ¿Te puedes imaginar? Hay 14, en este tiempo cuando se escribió este libro, habían 14 millones de judíos y millones de personas repartidas entre otros grupos religiosos. La buena noticia, y aquí voy a concluir, el cristianismo es la religión de más rápido crecimiento en el mundo, siendo el grupo carismático pentecostal con mayor crecimiento dentro del cristianismo. El grupo carismático pentecostal es el que tiene mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque dentro del grupo del cristianismo se considera al catolicismo también y otros que mencionan el nombre de Jesús. Pero dentro de esos grupos de mayor crecimiento es el carismático pentecostal. Y el carismático pentecostal es aquel grupo que cree en el poder del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo y creen y creemos, porque yo pertenezco a ese grupo, creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Jesús sanó cuando caminó en esta tierra, sigue sanando ahora en el presente. Y también pentecostal significa de que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y la habilidad y el poder que Él nos ha dado para creer, para cumplir la misión que nos dio de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 8. El grupo con mayor crecimiento entonces dentro del cristianismo es el grupo carismático pentecostal. Hay más de 700 millones de cristianos que decimos que estamos llenos del Espíritu Santo en el mundo y su número e influencia están creciendo cada vez más, particularmente, muchachos, en Sudamérica y África. Sudamérica y África. Y aquí se comienza, en este capítulo, en el libro se comienza a examinar, a estudiar quién gobierna esa montaña de la religión, por qué es que hay tantos grupos, cuál es la división, etcétera. Aquí quiero concluir por el día de hoy, por el factor tiempo, recordándote que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios te dio a ti y a mí una misión. Y esa misión es que ocupemos la tierra, ocupemos hasta que Jesús regrese. Quiero animarte que cuando ya todo esto de lo que es la tribulación, los problemas mayores, la presencia de los apóstoles y los profetas va a ser una parte de toda estrategia. Todos los verdaderos apóstoles también serán intercesores. Y eso los distingue de los que no son verdaderos apóstoles. La mayoría de apóstoles prematuros se enfocan en la estrategia y no tanto en la oración. Tu servidor, quiero decirte, sin oración, mi hermano, no vamos a ir a ningún lugar. Sin oración y consejo y seguimiento. Oración, consejo y seguimiento. Sin esas tres cosas no vamos a ir a ningún lugar. Por eso es que yo insisto
Comunícate. Hazme saber qué es lo que haces. Muchanes, mi esposa y yo hemos andado buscando mentores, personas que estén más avanzados que nosotros. Muchas veces nos han dicho que no, otras veces nos han ignorado, otras veces dicen sí, pero no. Nosotros estamos para servirte. Quiero concluir con una oración y continuamos el siguiente sábado. Sábado, si hoy es 5, el sábado será 10. Vamos a continuar entonces mm, enero 10, sábado, a las 8 de la mañana, Colombia. 8 de la mañana. 8, así es, 8. 8 de la mañana, Colombia. No te lo pierdas. Vamos a continuar con la sección, con la semana número 7, la lección, los capítulos 11 y 12 del libro, que están buenísimos, porque vamos a ver de la familia. No te lo pierdas. Quiero orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por los estudiantes del básico de transformaciones. Gracias, Señor, por Luis Pinillos, Elixter, María Eugenia Blanco, Héctor Pava, Norberto Miranda, Enrique Javía, Hilda Beatriz. Gracias, Señor, porque tú los llamaste, tú nos diste el llamado para que nosotros recibiéramos este tipo de clases, recibiéramos este tipo de capacitación. Y aquí estamos, Señor. Señor, en nombre de Jesús, yo recibo ahora tus bendiciones. Señor, yo sé que las situaciones que estoy pasando son pasajeras, porque tu gloria es lo que buscamos. Tu gloria es lo que nosotros vamos a manifestar en nuestras vidas. Y te doy gracias porque tú nos das el pan de cada día y nos das semillas para sembrar. Oro también por mis hermanos que allá donde están, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones que estén pasando, ellos tienen esa confianza de que, esa fe de que tú los vas a sacar adelante. Señor, ayúdanos a recordar la importancia de la oración, de la meditación, del concejal o tener un consejo y del seguimiento. Yo los bendigo, amados amigos, en el nombre de Jesús y declaro que todo lo que hagan prospere. No bajen la guardia. Es tiempo de tomar las armas y ponernos firmes para avanzar. Mándenme un texto haciéndome saber que recibieron esta clase y que la están estudiando. Desde Los Ángeles, California, su amigo Charlie Lara. Los amamos. Hasta pronto.